Imagina sobrevivir a un naufragio, solo para descubrir que lo peor no fue el mar. En 1629, tras el hundimiento del barco Batavia, más de 125 personas fueron asesinadas por sus propios compañeros. No en medio de una tormenta, ni bajo el fuego enemigo. Ocurrió lentamente, en islas desiertas, lejos de cualquier ley, donde nadie podía escuchar los gritos. Esta no es solo una historia de un barco hundido. Es una historia de poder, de manipulación, de miedo y de terror absoluto. Porque mientras algunos luchaban desesperadamente por sobrevivir, un solo hombre convirtió aquel naufragio en un infierno perfectamente organizado. Y la pregunta es tan simple como inquietante. ¿Cómo pudo pasar algo así sin que nadie lo detuviera durante meses? El Batavia era uno de los barcos más impresionantes de su época, un símbolo flotante de riqueza, ambición y poder. Zarpó en octubre de 1628 desde los Países Bajos rumbo a las Indias Orientales Neerlandesas, lo que hoy conocemos como Indonesia. Pertenecía a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, la BOC, la empresa más poderosa del mundo en ese momento, más rica que muchos estados, más influyente que ejércitos enteros, capaz de declarar guerras, firmar tratados, levantar ejércitos y colonizar territorios. Tenía su propia moneda, su propia flota y autoridad legal. El Batavia no era solo un barco comercial, era una pieza de un sistema global que estaba transformando el mundo. A bordo viajaba una fortuna incalculable, cofres llenos de monedas, joyas y mercancías de lujo destinadas a financiar el comercio en Asia. Pero el Batavia no solo transportaba riqueza, transportaba personas. Más de 300 almas compartiendo un espacio cerrado durante meses. Marineros, soldados, comerciantes, mujeres, niños. Y con ellos, tensiones invisibles. El capitán del barco, Ariaen Jacobs, mantenía una relación cada vez más tensa con el supercargo, Francisco Pelsaert, el verdadero representante de la compañía. Pelsaert tenía la autoridad económica, Jacobs el control del barco. El poder real estaba dividido y ninguno confiaba plenamente en el otro. En medio de ese clima enrarecido viajaba un hombre discreto, culto, aparentemente inofensivo, un antiguo farmacéutico llamado Hieronymus Cornelis. No era un simple pasajero. Había perdido su negocio, estaba endeudado y había sido vinculado a ideas consideradas disidentes. Embarcó buscando escapar de su pasado y encontró algo distinto. Una oportunidad. Durante el viaje, Cornelis y el capitán comenzaron a acercarse. Compartían resentimiento hacia Pelsaert y también ambición. Poco a poco, empezaron a imaginar un futuro en el que el barco, el tesoro y el destino de todos a bordo les pertenecieran. Cornelis tenía un plan: provocar tensiones internas, crear divisiones, debilitar la estructura de autoridad y, en el momento adecuado, provocar un motín. Uno de los incidentes más graves que acabaría provocando una gran tensión interna en el barco ocurrió cuando un grupo de hombres, ordenados por Jacobs y Cornelis, acosó y agredió a Lucretia Jans, una joven pasajera de familia acomodada. Lucretia sobrevivió y denunció lo ocurrido directamente a Pelsaert. Se abrió una investigación y algunos hombres fueron castigados. Pero los verdaderos responsables nunca fueron señalados oficialmente. El plan no había terminado. Solo estaba esperando su momento. Durante meses, el viaje continuó entre rutinas duras y resentimientos silenciosos. Los marineros dormían hacinados. El agua se volvía turbia. La comida se llenaba de insectos. Las infecciones comenzaron a aparecer. En ese ambiente, Cornelis observaba, detectaba quién estaba descontento, quién odiaba a la autoridad, quién podía ser manipulado. El océano parecía infinito mientras las tensiones crecían, hasta que una noche todo cambió. El 4 de junio de 1629, en plena oscuridad, el Batavia encalló violentamente en los arrecifes de los Houtman Abrolhos, frente a la costa de Australia. El impacto fue brutal, madera rompiéndose, gritos, caos, agua entrando sin control. El barco quedó destrozado en cuestión de minutos. Contra todo pronóstico, la mayoría sobrevivió al impacto inicial. Lograron alcanzar pequeños islotes cercanos. Pero la supervivencia era una ilusión. No había agua potable suficiente, apenas comida y ninguna garantía de rescate. Después de 7 días, Pelsaert, ante la desesperación, tomó una decisión extrema. Partiría en un pequeño bote junto al capitán Jacobs y varios hombres rumbo a Java para buscar ayuda. Java era una isla lejana en el sudeste asiático. Allí se encontraba Batavia,
capital de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y su principal centro de poder en Asia. Era el único puerto cercano con los barcos y la autoridad necesarios para organizar un rescate. Y la ciudad que daba nombre al navío ahora destruido. Les esperaban más de 3.000 kilómetros en mar abierto. Un viaje casi imposible. Prometieron volver. Cuando desaparecieron en el horizonte, más de 250 personas quedaron abandonadas en aquellas islas. Pelsaert dejó al mando a Hieronymus Cornelis. Lo consideraba inteligente y capaz. Fue el mayor error de su vida. Es ahora cuando empieza la parte más impactante de esta historia. Cornelis tomó el control sin tener rango militar ni cargo oficial, pero tenía inteligencia, carisma y una absoluta falta de empatía. Su primer movimiento fue controlar las armas. Después envió a un grupo de 20 hombres fuertes, liderados por Wip Hayes, a una isla lejana con la excusa de buscar agua. Hayes no era un oficial importante, era solo un soldado raso alemán al servicio de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Con esta orden, Cornelis en realidad pretendía eliminarlos como amenaza. Luego comenzó la siguiente fase: reducir el número de supervivientes. Menos personas significaba más recursos y más poder. Las muertes comenzaron en silencio. Personas asesinadas mientras dormían, otras apuñaladas, otras arrojadas al mar. Niños, mujeres y hombres. Hubo gente que intentó escapar y terminaron siendo capturados, y ahí empezaron también las torturas. Nadie estaba a salvo. Las mujeres fueron obligadas a servir a los líderes bajo amenaza de muerte. También fueron abusadas. Se encarceló a hombres acusados falsamente de robar comida. Hubo intentos de fuga y torturas. El miedo se convirtió en ley. Cornelis había creado su propio reino basado en el terror. Más de 125 personas fueron asesinadas. Pero el plan de Cornelis no era perfecto. Los hombres que había enviado a morir encontraron algo inesperado: agua dulce. Como no podían hacer fuego para crear la señal de humo, el líder del pequeño grupo de hombres, Wip Hayes, decidió acercarse a la isla para avisar a Cornelis de que habían encontrado agua dulce. Cuando Wip Hayes se acerca a las proximidades de la isla, ve una escena de absoluto terror. 2 hombres llevando en brazos a un niño sin cabeza. Otro grupo torturando a un hombre quitándole las uñas poco a poco mientras le golpean. Gente encarcelada y cadáveres en la arena. Wip Hayes vuelve rápidamente al bote y se va directamente a la otra isla a alertar al grupo de hombres de lo sucedido. Les cuenta todas las atrocidades que está haciendo Cornelis y, en lugar de rendirse, trazan un plan. Se organizaron, construyeron defensas, fabricaron armas improvisadas. Cuando Cornelis empieza a preguntarse qué habrá sido de los hombres que envió a las otras islas, decide enviar a 2 secuaces para ver qué ha sido de ellos. Cuando los secuaces llegaron, vieron que el pequeño grupo de hombres que inicialmente habían sido enviados prácticamente a morir, habían creado una pequeña fortaleza de piedras y madera. Los secuaces volvieron e inmediatamente le comunicaron lo que vieron a Cornelis. Cornelis se dio cuenta de lo que estaba pasando y no dudó en iniciar un ataque. Debido a las amenazas de Cornelis de que, si no se unían a él, los mataría, consiguió reunir a un gran grupo de hombres, además de sus secuaces. El grupo de Cornelis superaba considerablemente en número al grupo de 20 hombres de Wip Hayes. Cuando los hombres de Cornelis intentaron atacarlos, el grupo de Wip Hayes resistió los ataques. Hubo enfrentamientos diarios durante un tiempo y el pequeño grupo acabaría resistiendo. Se acabaría convirtiendo también en una guerra psicológica, ya que cada día que resistían era una victoria más para esos valientes hombres. Wip Hayes era un ejemplo de lo que era ser un buen líder y conseguía motivar constantemente al pequeño grupo con cada día que pasaban resistiendo los ataques. Cornelis era todo lo contrario, amenazaba a sus hombres con cada ataque fallido, diciendo que los acabaría matando si no conseguían vencerles pronto. Y por primera vez, debido a la desesperación, Cornelis perdió el control. En uno de esos enfrentamientos fue capturado. El hombre que había gobernado mediante el miedo, ahora era un prisionero. Los secuaces de Cornelis siguieron atacando hasta que llegó un momento en el que ambos grupos no tenían fuerzas para seguir combatiendo. Ya habían pasado casi 3 meses desde el día del naufragio, y cuando ya parecía demasiado tarde, una vela apareció en el horizonte. Era el barco de rescate. Francisco Pelsaert había logrado llegar a Java y volver como había prometido. Vino en un barco acompañado de soldados. Cuando Pelsaert llegó, Wip Hayes corrió rápidamente a contarle lo sucedido. Escuchó su versión de los hechos a la vez que veía islas llenas de cadáveres, supervivientes traumatizados,
historias de horror sistemático. Pels-Aert estaba confundido, ya que, a pesar de que lo que encontró fue indescriptible y encajaba perfectamente con lo que Wip Hayes le contaba, era al propio Cornelis a quien había dejado a cargo del grupo, y por lo tanto, tenía más confianza en él. Ante la confusión, se organizaron juicios inmediatos. En el juicio, los secuaces y el resto de hombres que se unieron a Cornelis debido a sus amenazas defendían al tirano. El grupo de Wip Hayes era mucho más reducido. Si a eso añadimos que Pels-Aert no conocía a Wip Hayes, la versión de Cornelis cobraba más fuerza todavía. Cuando todo parecía perdido, Pels-Aert decidió interrogar a las mujeres que allí había. Las mujeres no dudaron en contar toda la pesadilla que habían vivido por parte de Cornelis y sus secuaces. Ante las amenazas de Pels-Aert, Cornelis finalmente confesó. Como castigo, le amputaron las manos y le sometieron a diversas torturas antes de finalmente ejecutarlo. Otros secuaces fueron también ejecutados. 2 de los secuaces considerados menos culpables fueron abandonados en la costa australiana. Nunca se supo con certeza qué fue de ellos. Posiblemente, fueron los primeros europeos obligados a vivir permanentemente en Australia. Pero hay una pregunta que aún queda sin responder. ¿Qué pasó con el capitán Ariaen Jacobs? Cuando Pels-Aert y Jacobs llegaron a Java, Jacobs fue interrogado por las autoridades. Como capitán, era el responsable de la navegación del Batavia, y las sospechas sobre su responsabilidad en el naufragio recayeron inmediatamente sobre él. Fue arrestado por la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales y despojado de su cargo. Nunca volvió a comandar un barco, y nunca recuperó su posición. El Batavia no pasó a la historia por su riqueza, ni siquiera por su naufragio. Se recuerda por lo que ocurrió después, porque demostró algo profundamente inquietante, que cuando desaparece la ley y cuando la autoridad se derrumba, el mayor peligro no es el mar, son las personas. Los restos del Batavia fueron redescubiertos en 1963. Hoy, parte del barco reconstruido puede verse en museos, y el diario de Francisco Pels-Aert aún existe, un documento real, con nombres, fechas, confesiones. No es una leyenda, es historia. El Batavia se hundió en 1629, pero su historia nunca desapareció y sigue recordándonos de lo que somos capaces cuando nadie nos observa. Si quieres descubrir más historias reales del mar, naufragios, supervivencia y el lado más oscuro de la humanidad, suscríbete al canal, porque el océano guarda miles de historias. Y esto es solo el comienzo.